Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Poder del Conocimiento. Le damos la bienvenida desde la Universidad Católica Andrés Bello y bajo la Cátedra de Sociología de la Comunicación, impartida por el profesor Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. Nos encontramos hoy, 6 de diciembre, a las 5 de la tarde, acompañados por la voz de Gerardo Estaba, Stephanie Sierra y su servidor, Rodrigo Branco. Es un gusto para nosotros que nos acompañen a lo largo de este capítulo, ya que hablaremos de temas de gran interés, como los conceptos sociológicos más importantes de la cultura de masas, la industria cultural y la teoría crítica y estética, cuyos conceptos fueron desarrollados específicamente por la Escuela de Frankfurt. Y bueno, Stephanie, ¿puede hablarnos un poco sobre la cultura de masas? Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes para todos. Bueno, por lo que estoy investigando, la cultura de masa se puede entender como un tipo de cultura donde experimentan varios cambios en una sociedad, bajo ciertos objetos culturales que se distribuyen masivamente. Aquí surgen ciertos fenómenos como comportamientos, opiniones y actitudes. Bajo estos distintos elementos culturales como la pintura, la música o la literatura, que son masivamente producidos y logran uniformizar la sociedad. Wow, este tema realmente es bastante interesante, Stephanie. Pero, ¿puedes decirnos cuáles son estos importantes cambios que se producen por estos elementos que mencionas, Rodrigo? Bueno, claro que sí. Entre estos cambios vemos que la vida cotidiana se llena de este tipo de objetos, lo que llega a producir una sensación de saturación en la sociedad. Estos objetos surgen en diferentes espacios y contextos, provocando así que desaparezca su significado original. A su vez, vemos que se produce un tipo de uniformización en torno a ellos. Todos escuchamos la misma música, vemos las mismas películas y leemos los mismos libros. Así es una teoría muy interesante. Y bueno, aquí vamos un poco a hablar de la industria cultural. Como ya saben, Max Horkheimer y Theodor Adorno son dos de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, que descubrieron que la razón instrumental construye una serie de mecanismos y procesos que garantizan su supervivencia en diferentes escenarios y contextos. Estos mecanismos permiten una reproducción continua de la razón instrumental, tanto a lo largo del tiempo como en diferentes contextos sociales. Tienes toda la razón, Gerardo. Además, ¿sabías que a medida que fueron profundizando en sus análisis y comprendiendo mejor las dinámicas sociales implicadas, encontraron el mecanismo, gracias al cual la razón instrumental lograba perpetuarse en la cultura y en sus diferentes manifestaciones como la escritura, la música, la pintura, entre otros? Bueno, Stephanie, si te soy sincero, no conocía a profundidad esta información, pero no cabe duda que estos autores son extraordinarios. Rodrigo, no nos olvidamos de ti. Cuéntanos, ¿qué sabes tú acerca de este tema? Tranquilo, Gerardo. Estaba esperando que me dieran la palabra. Bueno, con respecto al punto que mencionó Stephanie, estuve investigando que tradicionalmente se creía que estos eran ámbitos de libre expresión, que estaban fuera de la influencia del poder político o social. Se pensaba que el arte y la cultura eran espacios neutros, en los que existía un margen amplio para la expresión y la libertad de opinión, donde lo importante eran los criterios estéticos. Pero las conclusiones de la Escuela de Frankfurt apuntaban a otra dirección. A partir de la Ilustración, el arte y la cultura adquirieron una nueva función dentro de la sociedad, la cual era preservar el estado de cosas y las relaciones de poder existentes. Exactamente, Rodrigo, es así. De hecho, se convirtió en el mecanismo más eficaz para garantizar la continuidad y la preservación del sistema. Muchachos, qué buena información tienen, pero ¿sabían que el aporte más importante de esta investigación al pensamiento crítico fue explicar el proceso por medio de la cultura y el arte que se asumían como una nueva función? Es decir, la idea fundamental para explicar esta transformación es la de la industria cultural. Se definía esta industria cultural como la producción masiva de objetivos de tipo cultural, es decir, canciones, libros, pinturas. Claro. De hecho, la producción masiva tenía como principal consecuencia que el producto artístico cultural perdiera su significado original y adquiriera uno nuevo, más acorde con los intereses de quienes ejercen el poder y que ha
impedido cualquier transformo crítico o de invitación a la reflexión. Todo esto extraído de la Escuela de Frankfurt y la cultura en masas en cuanto a la dictadura del homogéneo. Es que chicos, pensemos brevemente en una camiseta con la imagen del Che Guevara o Lenin. ¿Transmiten sus ideas o mensajes revolucionarios? Por supuesto que no. Se ha convertido en objeto de moda, privado de significado y sin ninguna conexión con reflexiones políticas o sociales. Exactamente lo mismo ocurre con canciones, libros, películas y otros elementos culturales. Solo tenemos que salir a la calle para ver muchos ejemplos de este tipo. ¿No les parece? Claro que sí. Y con esto confirmamos que el resultado final de todas estas transformaciones surge una sociedad homogénea y uniforme en lo que respecta a los símbolos culturales presentes en ella. En este escenario no hay lugar a la crítica, pues todo el mundo piensa igual y comparte el mismo conjunto de comportamientos. Se puede decir que, en otras palabras, nuestras actitudes y opiniones y comportamientos comienzan a ser programadas socialmente mediante productos y elementos culturales como la música, la literatura o la pintura. Es así, Gerardo. Este tipo de cultura, cuyos elementos son producidos masivamente y sirven para uniformizar a la sociedad, se le denominó cultura de masas. Ahora bien, para aprovechar el tiempo que nos queda, hablaremos un poco acerca de la teoría crítica y estética. Cabe destacar que esta teoría da sus inicios cuando la Escuela de Frankfurt reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Es así, Stephanie. Y para entrar un poco en materia, la escuela, de carácter interdisciplinaria, abarcó estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Con ella, se pone en crisis el concepto de razón y de teoría tradicional, para dar paso a la denominada teoría crítica. Pero, ¿qué es la teoría crítica? ¿Cuál es el objeto de estudio de la escuela? ¿Y quiénes son los principales representantes? Bueno, chicos, la teoría crítica es la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores y que, en cierto modo, vienen a oponerse a la teoría tradicional. En 1924 surge el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Karl Grünberg, hasta 1931, año en que Max Horkheimer se puso al frente. En este centro de investigación de orientación marxista se forman los filósofos que en la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. Exactamente, Gerardo. Hiciste bien tu tarea, ¿no? Por otro lado, les quiero comentar acerca de los objetivos de esta teoría. La Escuela de Frankfurt se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. El análisis va desde el interdisciplinario, pues abarca no solo el aspecto político, sino también el económico y el de las industrias culturales. Por otro lado, critican la concepción del conocimiento anterior y pretenden romper con la teoría tradicional. Para ello, denominan a esta nueva forma como teoría crítica. Muy interesante, Stephanie. Con respecto a lo de los representantes, la Escuela de Frankfurt suele clasificarse en dos, incluso en tres generaciones. Estos son algunos de los investigadores más representativos de la primera y de la segunda generación. En la primera tenemos a Max Horkheimer, anteriormente mencionado, que fue un filósofo y sociólogo alemán, uno de los nombres más representativos de la Escuela de Frankfurt. Y en el segundo generación tenemos a Theodor Adorno, que fue junto a Horkheimer uno de los mayores exponentes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Muy bien, Rodrigo. Por aquí yo tengo otro representante. Fíjate que tengo a Herbert Marcuse, que fue un filósofo y sociólogo que realizó una crítica a la que se denominó como sociedad unidimensional, es decir, aquella que ha conseguido diluir toda crítica, sociedades cerradas que solo conocen una sola dimensión de la realidad. Y tenemos a Erich Fromm, que fue un psicólogo y filósofo alemán vinculado a la Escuela de Frankfurt durante su primera etapa. Bueno, muchachos, no cabe duda que estos autores realizaron un gran aporte a esta teoría. Por último, debo mencionar a Jürgen Habermas, quien fue un filósofo alemán enmarcado dentro de la denominada como segunda generación de la Escuela de Frankfurt.
Colaboró en el Instituto de la Investigación Social y fue ayudante de Adorno. Él también trató de desarrollar una teoría crítica para someter al análisis a las sociedades capitalistas desarrolladas. Hey chicos, antes de irnos me gustaría saber si alguno de ustedes conoce los rasgos generales de la teoría crítica. Pues por aquí tengo unos aspectos generales de esa teoría. Es que los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de que la posible fachada de objetividad defienda la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué información tienes tú, Rodrigo? Bueno, Gerardo, según lo que investigué de la teoría, es que no ataca el principio de no valoración y objetividad, defendiendo anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Y también tenemos que todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Bueno chicos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Les damos la despedida desde la Universidad Católica Andrés Bello y bajo la Cátedra de Sociología de la Comunicación, impartida por el profesor Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. Estoy acompañada de mis compañeros Rodrigo y Gerardo. No olviden dejar sus comentarios abajo que los estaremos leyendo y cuéntenos un poco acerca de qué saben ustedes de esta teoría. Así es, nos despedimos por acá y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a lo largo del programa. Hasta luego. Que tengan buen día, chicos.